Buenas noches, estimados hermanos. Un saludo para todos, un saludo para quienes no saludé al principio y quienes están entrando. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente y poder participar de los lunes. Bueno, los lunes se convirtieron del más allá, ¿no? Aunque los terminamos hace 2 semanas, continuamos con el más allá, ¿no? Continuamos con la misma portada. Entonces, iniciamos hoy, hermanos, y continuamos respondiendo comentarios y preguntas interesantes sobre la serie que tuvimos de lecciones del más allá. La semana pasada respondíamos una y tenía que ver, hermanos, con el tema de la lección 2, el tema que comentábamos sobre el paraíso. Una de las preguntas que nos hacían tenía que ver con ese tema. Recordemos la pregunta que nos hacían. En la lección pasada comentábamos lo que Edwin nos decía. Él decía, según lo que explica el paraíso, se encuentra en el Hades. Él esto lo comenta por lo que comentábamos en la lección 2. Pero, dice él, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12 nos dice que fue al paraíso y que se encuentra en el tercer cielo. Por favor, si me podían o me pueden explicar esto. Y digo podían o podíamos, ¿no?, explicar esto porque en la lección pasada hablábamos sobre este comentario, esta pregunta que nuestro amigo Edwin nos hacía. Y nosotros de lo que hablábamos concluíamos algunas cosas, hermanos. En primer lugar, concluíamos que 2 de los 3 pasajes que hablan sobre el paraíso en el Nuevo Testamento sí hablan sobre el tercer cielo y el lugar donde está el trono de Dios. Estos 2 pasajes son los pasajes de 2 Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7. También sacamos otra conclusión, que era que el tercer pasaje, ese pasaje es súper conocido en el que Jesús le dice al ladrón en la cruz que hoy estarás conmigo en el paraíso, de Lucas 23. Evidentemente, y que es por lo que preguntaba Edwin, ¿no? Evidentemente, según lo que hablábamos en esta lección pasada y lo que hablábamos en la lección 2 de la serie del más allá, por enseñanza directa del Señor Jesús, hermanos, evidentemente se refiere a un lugar distinto y diferente al tercer cielo y a ese lugar, ¿no? Distinto a ese lugar que es la morada del Padre, que es donde está el trono de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué decíamos? Decíamos que Jesús estuvo con el ladrón en la cruz en el paraíso, que eso era una verdad, y que el apóstol Pedro, por profecías mesiánicas, enseñó que el alma del Señor no se iba a quedar en el Hades, sino que volvería del Hades, resucitando. Por lo tanto, en el Hades hay un lugar descrito como el paraíso, y a este lugar es el que hacíamos referencia en base al texto de Lucas 23. Es decir, en síntesis, 2 de los pasajes que habla, hermanos, el Nuevo Testamento sobre el paraíso corresponden a ese lugar donde está la morada del Padre. Y uno de los pasajes, el texto de Lucas 23, es referencia a ese paraíso que se encuentra en el Hades. Entonces tendríamos, interesantemente, 2 conceptos que nos da la palabra de Dios en el Nuevo Testamento sobre lo que es este término, el paraíso. Y de una manera general decíamos entonces que si podíamos definirlo, ¿no? De una manera general, entonces el paraíso es un lugar de reposo prometido a los hijos de Dios. Avanzando entonces, hermanos, el siguiente tema que ya todos sabemos que vamos a estar comentando hoy, que lo hablábamos también, lo hablábamos en los comentarios, y bueno, forma parte de ese cúmulo infinito de cosas, cúmulo infinito de temas que podemos sacar de cada tema discutido, ¿no? Cuando nos encontramos hablando sobre algo de la palabra de Dios, es el tema de la primera resurrección. Este es un tema interesante porque es solamente, hermanos, en el libro de Apocalipsis donde nosotros encontramos información y las referencias acerca de este tema. ¿Qué podemos decir acerca de la primera resurrección? Veamos lo que dice, hermanos, Apocalipsis 20, versículo 6, un texto que nos habla sobre la primera resurrección. Viendo este versículo, hermanos, podemos ir sacando evidencias y podemos ir haciéndonos preguntas en cuanto a qué entonces es esto. Es la primera resurrección. ¿De qué trata la primera resurrección? En Apocalipsis capítulo 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Súper interesante, ¿no? Lo que menciona aquí Apocalipsis. Ahora, hermanos,
¿Qué podemos sacar en cuanto a lo que es la primera resurrección? ¿De qué trata, no? Veamos qué nos arroja la evidencia bíblica, veamos qué nos arroja el texto, ¿no? En cuanto a lo que está diciendo. ¿Qué arroja y qué nos muestra la evidencia bíblica y qué refleja? ¿Mm? Bueno, refleja que el que tiene parte en la primera resurrección, en primer lugar, ¿no? El que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Eso es lo que primero podemos sacar, ¿cierto? La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros, creo, hasta este punto, ¿no? Quizá puede haber alguien que esté conectándose hoy por primera vez a esta serie de lecciones, ¿no? O no ha visto las lecciones grabadas, pero hasta este punto podríamos decir que todos de manera general sabemos lo que es la muerte segunda, ¿no? Esto lo hablábamos en la primera lección. La primera lección en la que hablábamos el significado bíblico de la muerte, hablábamos de lo que es la muerte segunda. Recordemos el significado bíblico de la muerte, ¿no? Que es en síntesis separación, ¿no? Si nos vamos allá a la primera lección, y una de las definiciones que encontramos en las escrituras, según Dios, sobre lo que es la muerte, que es separación, ¿no? Es la muerte segunda. Hablamos de ella, ¿no? Esta muerte es mencionada en Apocalipsis y una clara, hermanos, referencia a la separación eterna de Dios en el tormento, totalmente apartados de Dios por la eternidad. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En el capítulo 21 también se nos habla y se nos hace referencia a esto. Ahí en el capítulo 21 se nos da una gran lista de aquellos que no serán herederos del reino de los cielos y nos dice, ¿no? Que los que tienen parte de esta lista tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda, hermanos, es la muerte eterna, decíamos en la primera lección. Y es esto, es decir, la separación eterna de Dios y la desgracia en el tormento eterno para con quienes no hicieron la voluntad de Dios. Esto es la muerte segunda, en donde somos echados o son echados, ¿no? En el lago de fuego, como dice el capítulo 20, en el versículo 14, en ese lago que arde con fuego y azufre, como dice Apocalipsis 21, ¿no? Es decir, en otras palabras, el infierno, no ser echados en el infierno. Esta es la muerte segunda. Entonces, hermanos, volviendo al tema de la primera resurrección, y ya recordando lo que es la muerte segunda, ¿no? Sabemos entonces que el que tiene parte en la primera resurrección no tendrá parte entonces en ser echado en qué? En el infierno. Realmente el que toma parte de la primera resurrección, su confianza, ¿no? Su confianza está segura. No va a tener la segunda muerte potestad sobre él, ¿no? Su confianza está segura. También, hermanos, ¿qué nos arroja el texto o qué nos sigue arrojando? Bueno, el contexto de Apocalipsis 20 nos dice que los que tienen parte en la primera resurrección son aquellos que han triunfado y que ahora están reinando con Cristo porque son mártires. Esto es lo que nos dice, hermanos, Apocalipsis 20 en el versículo 4 y en su contexto Apocalipsis 20 cuando habla de este tema de la primera resurrección. Dice Apocalipsis 20 y en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermanos, cuando nosotros vemos esto contextualizado, vemos que aquellos que tienen parte en la primera resurrección son aquellos que han triunfado como mártires en el contexto de Apocalipsis 20, en sus primeros versículos. Estos son los mismos que según ahí Apocalipsis en sus lenguajes están reinando ahora con Cristo, porque recibieron facultad de juzgar, como dice allí en el versículo 4. Fueron muertos por causa del testimonio de Jesús, por causa de su palabra, por la causa del Señor, ¿no? Y esto es interesante,
porque entonces el que tiene parte en la primera resurrección reina, ¿no? Reina con Cristo. Es lo que nos dice el versículo 4 también en su contexto. También, hermanos, ¿qué podemos ir sacando? De que el que tiene parte en la primera resurrección obtiene o es el que ha obtenido la victoria. ¿Quién es el que obtiene la victoria, hermanos? Cuando leemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí esto es interesante porque aquí es donde sacamos la siguiente evidencia, ¿no? Que el que vence tiene parte realmente, ¿no? Uniendo lo que dice Apocalipsis 20 y Apocalipsis 2 tiene una relación íntima allí, uno con otro, ¿no? El que vence no tiene parte en la segunda muerte, no sufre daño de la segunda muerte no lo toca. Ahora, hermanos, ¿quién es el que obtiene la victoria? ¿Quién es el que vence según el contexto de Apocalipsis 2? Bueno, si nosotros vemos el versículo anterior, el versículo 10, según el versículo 10, vencer, hermanos, es ser fiel hasta la muerte. Al ser fiel, hermanos, hasta la muerte, recibimos la corona de vida. Vencemos. Eso es lo que dice el versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que obtiene, hermanos, esta victoria, el que triunfa, al que se le da la corona de vida, no sufre daño de la segunda muerte. El que es fiel hasta la muerte no sufre daño de la muerte segunda. Esto es súper interesante, ¿no? Y esta es la otra evidencia que tenemos y sacamos junto a esta otra. Y es que la primera resurrección, aquel, ¿no? Que tiene parte en esta, es aquel que es fiel hasta la muerte, como estamos viendo. Y esa es otra evidencia entonces que listamos allí. La obtiene, hermanos, la primera resurrección, el que es fiel hasta la muerte. Hermanos, esta es otra evidencia innegable, ¿no? Según lo que estamos leyendo. Y yo creo que aquí está la clave para entender realmente este tema. En quienes la obtienen, ¿no? Son los que son fieles hasta la muerte. Y en quienes obtienen este galardón de vencer y de no sufrir daño de la segunda muerte, son los que son fieles hasta la muerte. Eso es lo que nos revela Apocalipsis 2, 10 y 11. En este sentido, hermanos, entonces creo que nosotros podemos ir determinando que no es la primera resurrección, ¿no? Hay mucho tema sobre lo que es la primera resurrección. Hay muchas teorías, ¿no? Muchas posiciones de lo que es la primera resurrección y quiero que comentemos y veamos o tengamos presente dos posiciones que son muy populares sobre lo que es la primera resurrección y que observando estas evidencias, hermanos, que tenemos ahí en pantalla a mano izquierda, ¿no? Evidentemente podemos decir si es o no lo es, ¿no? Por la evidencia que nos muestra la Biblia de lo que sí es. Entonces, avanzando y viendo lo que no es la primera resurrección, entonces, tenemos dos posiciones muy populares, ¿no? La primera, hermanos, es la posición del bautismo, la resurrección del bautismo, y la segunda es la posición del premilenarismo. Fíjense, hermanos, lo que no es la primera resurrección, no es la resurrección del bautismo, a pesar de que el bautismo es una resurrección. En Romanos capítulo 6 nosotros vemos esto. En el versículo 4 Pablo habla de esto, de que el bautismo es una resurrección. Él dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es vida nueva? Bueno, volver a vivir, resucitar, ¿no? El bautismo, como sabemos, es una resurrección, ¿no? De una manera. Y más concretamente, y claro, lo dice Colosenses, si lo leemos allí, Colosenses capítulo 2, vemos que de manera muy contundente nos los muestra Pablo allí. ¿Qué dice? Sepultados
con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el bautismo, hermanos, no solamente fuimos sepultados, como sabemos, sino también resucitados, ¿no? Ciertamente en el bautismo ocurren dos cosas, una sepultura y una resurrección, ¿no? Una sepultura del viejo hombre y un nuevo nacimiento, una nueva criatura. El bautismo entonces es una resurrección, pero no es la resurrección primera de la cual estamos hablando, la primera resurrección de la cual habla Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque recordemos lo que dice Apocalipsis 26, ¿no? Está ahí arriba. Una de las consecuencias de tener parte en la primera resurrección es que no tendremos parte en la muerte segunda. La separación eterna con Dios no nos tocará si tenemos parte de la primera resurrección. Bienaventurado, dichoso, santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no lo toca, ¿verdad? Aquel que participa en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre él, no lo toca. Entonces, hermanos, si la resurrección del bautismo fuera la primera resurrección, la salvación después del bautismo no se perdería, ¿cierto? Para nada no se perdería. Fíjense, veamos un ejemplo en Hechos 8. Ahí encontramos el ejemplo o el caso de Simón el Mago, si lo recuerdan. Seguramente todos hemos escuchado este caso, lo hemos leído, ahí en Hechos 8, de este hombre que fue bautizado a causa de la predicación de Felipe, ¿no? Cuando fueron esparcidos los cristianos. Dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Simón, hermanos, había sido bautizado, como sabemos, pero al ofrecer dinero a los apóstoles, dice la lectura que Pedro le responde: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando él se bautizó, hermanos, sus pecados le fueron perdonados, ciertamente, como Dios lo promete. Eso lo sabemos, pero siempre está el peligro de apartarnos. ¿Y qué le ocurrió a Simón aquí? Se extravió, como dice Juan, ¿no? Cualquiera que se extravíe y no tiene a Dios, no se extravió, pecó. Y Pedro le dijo eso: no tienes tu parte, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ruégale a Dios por esa maldad en que has caído, esa maldad que tienes, ese pecado que tienes en tu corazón y el pensamiento que tienes que no es recto delante de Dios. Esto es interesante, ¿no, hermanos? Porque ¿qué fuera sucedido? ¿Qué fuera sucedido si Simón hubiera muerto en esa condición? Pedro le sigue diciendo en el versículo 23 y 24: porque en hiel amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y respondiendo entonces Simón le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué le hubiera ocurrido a Simón si se hubiera muerto en esa condición, hermano? Se hubiera ido para el lugar de tormento en el Hades, ¿verdad que sí? Según lo que hemos estudiado. Entonces, él aquí en este momento, en esto que estamos leyendo, la segunda muerte, que es nuestro tema, ¿no? En cuanto a la primera resurrección, que tiene mucha relación, ¿no? La segunda muerte, si fuera tenido potestad sobre él, porque si se hubiera muerto, se perdía, ¿no? En el día del juicio final, cuando se llevara a cabo el día del juicio, el Señor lo mandaría ¿para dónde? Al lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es qué?
la muerte segunda, ¿verdad? Si uno peca, hermanos, después de haber sido bautizado y uno no se arrepiente y muere en esa condición de pecado, va a experimentar ¿qué? La muerte segunda. Pero recordemos, hermanos, que aquel que tiene parte de la primera resurrección no va a experimentar la muerte segura, está seguro, su confianza ya está segura. Entonces, podemos concluir, hermanos, que la resurrección del bautismo no es la primera resurrección de la cual habla Apocalipsis. Mientras estamos aquí en el mundo, hermanos, y si después de bautizarnos y seguimos aquí debajo del sol, ¿no? Y nos rebelamos contra el Señor y morimos en pecado, la segunda muerte tiene potestad sobre nosotros. Entonces, hermanos, la primera resurrección no es la resurrección del bautismo, ¿cierto? Por descarte. Porque si fuera así, no perderíamos la salvación. No vamos a perder la salvación cuando pequemos, porque la segunda muerte no nos va a tocar, ¿no? Si fuera la primera resurrección, el bautismo. No tiene influencia sobre nosotros, no tendría influencia sobre nosotros, no la vamos a experimentar. Y esto entonces, como vemos, ¿no? Como vemos, no es lo que enseña todo el panorama bíblico acerca de aquellos que nos bautizamos, recibimos el perdón de Dios y se nos manda a perseverar en el Señor para alcanzar ¿qué? Una victoria, ¿verdad? Una victoria que es prometida para alcanzar la victoria. Continuando con el siguiente punto, lo que decía de lo que no es, les mencionaba que la segunda posición es la posición del premilenarismo. Hermanos, esta posición enseña que precisamente la primera resurrección es la resurrección de los santos muertos en la venida de Cristo. Fíjese, es esto, la resurrección de los santos muertos en la venida de Cristo, solamente de los santos muertos, ¿no? Solamente de los santos muertos, en la venida del Señor, en su segunda venida, y que cuando el Señor Jesús venga en esa segunda venida, junto a esos resucitados que son los santos muertos, establecerá un reinado terrenal en la tierra desde Jerusalén, literalmente 1000 años. Esto también es lo que se dice acerca de lo que es la primera resurrección, ¿no? Pero hermanos, los textos que hablan de la primera resurrección no dicen nada acerca de una resurrección corporal de alguien, sino al contrario, hablan de mártires, ¿no? De mártires que están venciendo, que son vencedores. ¿Y por qué vencedores? Porque su causa ha sido el testimonio de Cristo, la causa de la palabra de Dios, han sido fieles hasta la muerte. Estos textos que hablan de la primera resurrección, hermanos, los que hablan de esto, no mencionan inclusive tampoco la segunda venida del Señor de esa manera. Ni la palabra de Dios enseña un reinado de los santos en la tierra o el reinado de Cristo en la tierra de la manera literal como los hombres en esta teoría premilenaria, ¿no? Lo piensan y lo imaginan y lo presentan, ¿no? Porque sí es cierto que Dios establecería un reino, establecería su reino, pero no es ni fue de la manera en que el hombre lo imaginó, ¿cierto? Si nos hacemos una idea, ¿no? Como el hombre lo piensa, inclusive muchas personas, muchas religiones piensan y aún esperan el reino del Señor y lo presentan y lo piensan como esta teoría del premilenarismo lo presenta, ¿no? El hombre imagina este reino, lo imagina en cómo son los reinos en la tierra y cómo lo han sido, ¿no? Un reino conquistador de tierras, un reino a espada, un reino que conquista naciones terrenales, ¿no? Una monarquía terrenal. Pero la Biblia no enseña eso. Al contrario, a Jesús cuando se le preguntó por su reino, él dijo, mi reino no es de este mundo. Esto quiere decir, hermanos, que no procede, no se puede concebir, diría yo, o la idea materialista del ser humano, ¿no? De cómo imagina los reinos, ¿no? Y un reino, no es un reino terrenal. Eso lo enseñó claramente el Señor Jesús y eso lo vemos claramente en las Escrituras, ¿no? Las doctrinas del premilenarismo, hermanos, son altamente materialistas, ¿no? Como sabemos. Y llevan una estrecha unión a lo que, bueno, a la doctrina que los judíos
a la doctrina de los judíos quienes rechazaron a Cristo, ¿no? Como el Mesías y que siguen aún esperando al Mesías, ¿no? Y como nuestro propósito es sacar la verdad del pasaje, y la verdad bíblica no apoya esta teoría premilenaria, ¿no? Y la visión terrenal del premilenarismo. Entonces, ¿cuál es la verdad en cuanto a la primera resurrección, hermano? ¿No? ¿Qué es la primera resurrección? Seguramente con todo lo que venimos hablando y con las evidencias que sacamos al principio, ¿no? Por lo que hemos comentado, usted se ha sacado una idea, ¿no? Se ha hecho una idea y ha podido sacar una conclusión de lo que es, ¿no? Porque la evidencia bíblica que tenemos allí es muy evidente, ¿no? La evidencia bíblica que nos da la misma palabra de Dios que habla de esto y que las tenemos ahí a mano izquierda de la pantalla, realmente son evidentes en cuanto a lo que nos quiere mostrar, ¿no? Como nosotros vemos allí, los que tienen parte en la primera resurrección, el ser echados en el infierno no tiene potestad sobre ellos. Están seguros. La muerte segunda no los toca. También, como dijimos, vemos que aquellos que han tenido parte de la primera resurrección están reinando con Cristo y que se habla de ellos acerca de aquellos que fueron mártires por causa de la palabra de Dios, que fueron los que obtuvieron la victoria, porque fueron ¿qué? Fieles hasta la muerte. Hermanos, siempre en nuestros estudios, en nuestras reflexiones, siempre citamos autores de libros y recopilaciones de hermanos muy conocidos. Bill Reeves, Whiteport Times, ¿cierto? Y citamos obras históricas también, diccionarios, que nos sirven de mucha ayuda porque vemos que su material al estudiarlo, al comparar, va conforme a lo revelado por la palabra de Dios. Entonces, para concluir, yo quiero citar una recopilación de un hermano que ustedes conocen muy bien, para concluir, ¿no? El hermano Jaime Restrepo, en su obra de recopilación sobre el Hades, el lugar intermedio de la muerte, en la página 39 a la 41, en esta obra, en este recopilatorio del hermano, él habla sobre este tema. Y él concluye sobre la primera resurrección esto. Él dice, Jesús describió esta resurrección cuando habló del rico y Lázaro. El rico murió y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Lázaro también murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, donde era consolado. La primera resurrección, entonces, describe la resurrección del alma del justo al otro lado de la muerte como alma resucitada en el paraíso, habiendo ganado la victoria final. Y esto es interesante, hermanos, esto que comenta el hermano, porque si nosotros recordamos el propósito del libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Y para qué fue el libro de Apocalipsis? Recordamos que fue para darle seguridad y esperanza precisamente a los cristianos que se encontraban en un mundo totalmente adverso a ellos, ¿no? En un mundo totalmente contrario a ellos y que podían verse sin esperanza, ¿no? Y con toda esperanza perdida. Pero esto que les reveló el Señor, hermanos, en Apocalipsis, esto que el Señor les dio y les reveló a los hermanos en el primer siglo es fue muy gratificante para ellos. Tan gratificante como consolador, hermanos, y reasegurador para ellos. Esto como así lo hizo para ellos, también creo yo que hace de cada sacrificio que los hijos de Dios tengan que hacer y deban hacer, aún la muerte por manos de los perseguidores y por causa del Señor, ¿no? Todo lo que sea necesario hacer, todo lo que sea necesario sufrir de parte de los hijos de Dios, hermanos, seamos dignos de todo, de sufrir todo lo que haya que sufrir, porque al final, hermanos, como lo tuvieron los hermanos del primer siglo a recibir esto, al final ellos tenían la confianza segura de que ganarían la batalla, una batalla que no era terrenal, pero la ganarían. Dios les prometía realmente una victoria si ellos eran fieles hasta su muerte. Bienaventurados, dichosos,
los que tienen parte de esta primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. El hermano Jaime en su conclusión sigue comentando: con esta maravillosa descripción del bendito estado de los muertos ante nosotros, Juan escribe la quinta bienaventuranza del libro. Está llena con motivos e incentivos por la victoria. Aquellos que tienen parte en la primera resurrección son bienaventurados. Ser resucitado al otro lado de la muerte para vivir y reinar con Cristo significa que los cristianos fieles vencieron y obtuvieron la victoria. Nosotros podemos aún tener parte en la primera resurrección y ser partícipes de las mismas gloriosas bendiciones. Claro que sí, hermanos. Claro que sí, porque la segunda muerte, como leemos, no tiene potestad sobre aquellos que tienen parte en esta primera resurrección. Esto, hermanos, es de gran consolación, no solamente para los hermanos del primer siglo, sino también para hoy nosotros, quienes mueren en Cristo. Hermanos, despertar victoriosos en el paraíso, comprendiendo que hemos ganado la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el tormento del Hades, sobre el infierno, y que el cielo será nuestra morada eterna. Esto, hermanos, debe ser lo más consolador que hemos podido recibir. Y se dice de estos victoriosos que tienen la corona de vida, porque ellos están con la seguridad de que ellos allí se sostendrán y nunca caerán. La consolación, entonces, hermanos, es de esta manera recompensadora totalmente, ¿no? Porque da a cada fiel hijo de Dios sobre la tierra un incentivo, y nos da a nosotros un incentivo para continuar fieles, y nos asegura que todo sacrificio realmente vale la pena contra toda esperanza, contra toda desilusión. Todo sacrificio, hermanos, como hijos de Dios, vale la pena. Recordemos lo que dice Apocalipsis 2:11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, el ser arrojado en el infierno, no tiene potestad sobre estos. Y cuando dice el que venciere, se está refiriendo a lo que dice Apocalipsis 26 allí, aquel que ha participado en la primera resurrección, ¿cierto? El que venciere, la muerte segunda no lo toca. ¿Quién es el que participa de la primera resurrección? El que venció. Y el que venció, según el contexto de Apocalipsis 2, dice el versículo 10, que es el que es fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vencer, hermanos, es ser fiel hasta la muerte. Hermanos, nosotros aquí en esta vida estamos luchando por ganarnos esta corona de vida, ¿no? Aún no hemos vencido. Eso solamente se sabrá cuando nos llegue la muerte, a menos que nos llegue el día del juicio antes, como lo hemos hablado, ¿no? Pero cuando muramos, cuando los ángeles estén esperando nuestra alma para ser llevada al seno de Abraham, como lo enseñó el Señor Jesús, ahí sabremos que hemos obtenido la victoria, que hemos vencido. En ese momento, ¿participamos de qué? De la primera resurrección. Volvamos entonces en ese sentido al gráfico de nuestra segunda lección sobre el Hades, de lo que hemos hablado en nuestras lecciones. Nosotros decíamos allí, hermanos, que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y lo recordamos, ¿cierto? Y como vimos, cuando un hijo de Dios fiel muere, su alma se va para el seno de Abraham. Eso lo mencionábamos en la segunda lección. Decíamos también que cuando un niño muere, no se va derechito para el cielo, se va derechito ¿para dónde? Para el paraíso, para el seno de Abraham, ¿no? En el Hades. También decíamos en esta lección, hermanos, que los infieles, es decir, los que obedecieron, pero fueron infieles, cuando mueren se van a ese lugar de tormento, en el Hades. Y los que no conocieron a Dios, decíamos en esa lección, los que no obedecieron al evangelio del Señor, cuando mueren, su alma también va allí. Esto es lo que decíamos y lo que comentábamos en esa segunda lección, cuando hablábamos de qué hay después de la muerte.
Y los que van entonces al seno de Abraham, como comentamos y como lo venimos hablando en toda la lección, los fieles, los que van al paraíso, entonces ahora agregamos que participan, hermanos, de algo más, ¿no? ¿De qué? De la primera resurrección. Participan de la primera resurrección. Ahora, recordando los eventos de todo lo que hemos hablado, ¿no? De la segunda venida del Señor, recordamos que cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez, se va a llevar a cabo la resurrección general de todos, ¿no? De buenos y malos, la resurrección de todos, de los que están en el seno de Abraham, de los que han participado de la primera resurrección, de los que están en ese lugar, el paraíso, ¿no? En el Hades, y también de los que están en el lugar de tormento. Se llevará a cabo una resurrección general de todos, de los buenos y de qué? Y de los malos. Y cuando se lleva a cabo esta resurrección, entonces, ¿qué viene? El juicio. ¿Y qué les dirá el Señor, hermanos, a los que participaron de la primera resurrección? ¿Qué les dirá el Señor a los que están en el seno de Abraham? ¿Qué les va a decir? Entonces el rey le dirá a los a su derecha, venid benditos de mi Padre. Eso es lo que les va a decir, como lo sabemos. Recordemos lo que también dice Apocalipsis. Estos son los que vencieron. El que venciere no sufrirá daño de la segunda, ¿qué? Muerte. Porque en ese día, como sabemos y como hablamos, se va a llevar también a cabo el inicio para la humanidad de la segunda muerte. Esta segunda muerte, que es ser echado en el lago de fuego, en el infierno. Pero aquellos que participaron de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, no los toca, nada. Este es el lugar, hermanos, que Dios tiene destinado para aquellos que han muerto, ¿no? Y quienes participan de la primera resurrección. Y este es el resultado final. El resultado final en el día del juicio. Que el Señor les diga, venid benditos de mi Padre. Hermanos, esas son las palabras que todos nosotros queremos escuchar ciertamente, ¿verdad que sí? Todos queremos escuchar esas palabras. Por lo tanto, hermanos, seamos fieles hasta la muerte. Añadamos a nuestra fe las virtudes que Dios quiere que añadamos cada día para que no caigamos jamás y tengamos entrada amplia y generosa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los que han muerto en Cristo, hermanos, como los primeros cristianos, han participado entonces de la primera resurrección. Esta ha sido la lección sobre la primera resurrección. También, hermanos, terminando y ya terminada esta lección, terminamos también con la serie de temas del más allá. Ya hemos terminado con los comentarios, con las preguntas que quería traer a lección los días lunes sobre esta serie. Y entonces damos por concluido esta serie de lecciones. Les agradezco, hermanos, muchísimo por la atención, por el espacio, esperando que de una u otra manera haya sido para algunos, aunque sea un poquito de edificación, ¿verdad? Que ha sido un buen viaje para todos. Así que muchísimas gracias. Que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les bendiga, hermano.